Básicamente hay que tomar en cuenta que la anemia no es más que un desequilibrio en lo que es el eritrón. ¿Qué representa el eritrón? Pues no es todo el órgano productor de sangre, que consta de la médula ósea eritroide, ¿sí? Y de lo que es el volumen globular total, que más o menos son de 20,000 mililitros, o que más o menos eso representa el 40% del hematocrito, pero más o menos eso es a nivel del mar. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la médula ósea generalmente producirá más o menos 17 mililitros de glóbulos rojos por día, ¿sí? Que es lo que más o menos quiere decir 2.5 gramos de hemoglobina, y se perderá, que generalmente se pierde por la respiración, por las heces, las mujercitas, por la menstruación, un 17 ml. Entonces, toda esta alteración de producción y pérdidas, ese equilibrio mantendrá el eritrón. Cuando exista básicamente un desbalance de este eritrón, te dará pues obviamente anemia o también te pueda dar poliglobulia. Ya dependerá de qué es lo que esté alterado. Pero hay que tomar básicamente que el punto de partida para toda producción de sangre es el oxígeno. Es la piedra angular de la producción de sangre. El oxígeno generalmente es el que estimula, el que está en relación con la célula sensor intersticial peritubular, que es la que va a producir eritropoyetina, y esta eritropoyetina pues es la que básicamente estimulará la médula ósea para que ésta pueda producir los 17 mililitros de glóbulos rojos diarios que generalmente se necesitan, y que estos pueden durar 120 días. ¿Ya? Eso es importante, ¿no? Importante el saber de dónde o cuál es el determinante para la producción de sangre. Se cree falsamente que el determinante de la producción de sangre es el hierro. Y no es verdad. El hierro no es determinante de producción de sangre. El determinante de la producción de sangre es el oxígeno. A menos oxígeno, más sangre. A más oxígeno, menos sangre. ¿Entendido? Sí, Doc, una pregunta, disculpe que me interrumpa. ¿Puedo grabar la clase? Si quieres, igual no sé si es que grabes o no, así que sí. Ya, Doc, gracias. De preferencia no, pero bueno. Ya, entonces, teniendo en cuenta esta situación, la patología del sistema eritroide se representa básicamente por 4 alteraciones. Te puede representar patología como anemia, como poliglobulia, como cianosis o como pseudocianosis. La anemia no es más que la insuficiencia eritroide. La anemia no es igual a hemoglobina baja. ¿Ya? Es anemia, insuficiencia eritroide. La poliglobulia, en cambio, es el aumento del volumen globular total mayor al límite superior para la edad y sexo. Y obviamente el hematocrito mayor al límite superior para la edad y sexo. Pero ojo que el hematocrito es en porcentaje y es un valor relativo. Por eso no siempre una poliglobulia tiene que basarse en el hematocrito. La otra alteración es obviamente la cianosis, cuando existe aumento de la deoxihemoglobina mayor a 5 gramos por decilitro, y la pseudocianosis, ¿no? Que pueden estar representadas por el aumento de la methemoglobina mayor a 1.5 gramos por decilitro, o la sulfohemoglobina, que están presentes mayor a 0.5 gramos por decilitro. También la carboxihemoglobina, la acumulación de carboxihemoglobina te da pseudocianosis, que también es una patología del sistema eritroide. Obviamente, nosotros vamos a ver las dos importantes, anemia y poliglobulia. Vamos a empezar por la anemia porque es la la citopenia más importante del sistema eritroide, ¿no? Entonces, básicamente, ¿cuál es la función del sistema eritroide? Que es transportar el oxígeno a los tejidos. Eso es lo que funciona el sistema eritroide. La anemia o la insuficiencia eritroide tiene varias connotaciones, varias definiciones. Primero, la general, se puede decir, que es la incapacidad de transportar oxígeno a los tejidos para satisfacer sus requerimientos.
Esa es la definición, se puede decir, funcional. Y la definición cualitativa es hemoglobina por debajo de valores normales para edad y sexo, es decir, hemoglobina menor a 2 desviaciones de estándar para edad, sexo y lugar de residencia. ¿Cuáles son las limitaciones de la segunda definición? La hemoglobina, es decir, hemoglobina, la concentración de hemoglobina en plasma, una hemodilución, falsamente te puede estipular como que fuera anemia, por ejemplo, en la edema del embarazo. La presencia de hemoglobina, ya sea funcional, no funcional, o hipo o hiperfuncionantes, también te pueden alterar la segunda definición. Por ejemplo, hay hemoglobinas que no transportan oxígeno, por ejemplo, la metahemoglobina, la carboxihemoglobina, la sulfohemoglobina, que se pueden medir como hemoglobina, pero básicamente la presencia de estas hemoglobinas lo que te producen es más bien poliglobulia y no te producen anemia netamente estipulada. Hay, por ejemplo, hemoglobinas que entregan poco oxígeno a los tejidos. Por ejemplo, las hemoglobinas con hemoglobinas de alta afinidad del oxígeno, que estas te producen poliglobulia. Hay, en cambio, ciertos tipos de anemias que entregan demasiado oxígeno a los tejidos, es decir, las hemoglobinas con afinidad disminuida por el oxígeno, y estos generalmente te producen una pseudoanemia, ¿ya? Pero también existen otras alteraciones, por ejemplo, los distintos requerimientos celulares del oxígeno, como por ejemplo el hipotiroidismo, también te produce pseudoanemia. ¿Por qué? Porque es como decir, si el metabolismo en el hipotiroidismo está disminuido, ¿para qué voy a tener gran cantidad de oxígeno en los tejidos si no lo está utilizando? Por esta razón, baja la capacidad, la hemoglobina, pero la capacidad a lo mejor es indemne, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta con respecto a esto. ¿Aló? ¿Aló? No hay preguntas. No, todo está claro. Después verán. Después en el examen me doy cuenta si estuvo claro o no. Ya, la semiología del sistema eritroide, básicamente hay que basarse en el interrogatorio, el examen físico y obviamente los exámenes complementarios. En ese orden. Obviamente, en el interrogatorio hay que tomar en cuenta la sintomatología. La sintomatología hay que ver la presencia o no de disnea, la evolución de la anemia, en este caso, que es reciente versus de larga evolución, que es constante, que es intermitente, ¿ya? Y obviamente las causas histopatogénicas que pueden estar relacionadas con esa situación, es importante recabar. El examen físico, básicamente la inspección y la palpación. La inspección, obviamente, que tenemos que ver la conjuntiva de las escleróticas y las faneras. Y la palpación, siempre que hay que ver la palpación de vaso, hígado y ganglios. Y obviamente los exámenes complementarios son los que más también tenemos que tomar en cuenta. Listo. Dentro de los exámenes complementarios, el principal, obviamente, es el hemograma, la típica biometría hemática. Se conoce como biometría hemática, pero el nombre técnico es hemograma, ¿no? Aquí básicamente hay que tener dos cosas. El hemograma consta de los valores y los índices hematimétricos. Son dos cosas diferentes. Los valores hematimétricos son lo que yo puedo medir. ¿Y qué es lo que realmente puedo medir? Es el hematocrito, la hemoglobina y los glóbulos rojos. ¿Ya? En cambio, los índices hematimétricos, en cambio, son los que se calculan. ¿Qué es lo que se calcula? El volumen corpuscular medio, que es la relación entre el hematocrito y el glóbulo rojo, la hemoglobina corpuscular media, que es la relación entre la hemoglobina y el glóbulo rojo, y la concentración media de hemoglobina corpuscular, que es la relación entre el hematocrito y la hemoglobina. Estos son los índices hematimétricos y estos son calculados. En cambio, los valores hematimétricos serán medidos. ¿Qué otra cosa también contempla el hemograma? También importante, pues obviamente es el recuento y la fórmula depositaria y el recuento de plaquetas también, al igual que la morfología, sean de los hematíes, leucocitos y las plaquetas. Listo. Hay que tomar en cuenta que en este caso, importante saber que el número de glóbulos rojos, básicamente para nosotros, no es clínicamente importante. ¿Por qué? Porque como ven en esta diapositiva,
puede haber anemia con muchos glóbulos rojos y puede haber anemia con pocos glóbulos rojos, ¿sí? Por ahí alguna vez vi que alguien dijo que el laboratorio no valía porque ¿cómo puede decir que el paciente tenga anemia cuando tiene aumentados los glóbulos rojos? Que eso está mal y que esto no sirve. Mentira, que no sirve es el médico que dio esa apreciación. Porque como ven acá, bastará. Cualquier cosa puede darte. Aumentos de glóbulos rojos puede darte tranquilamente, puede darte anemia. Y una disminución de glóbulos rojos también tranquilamente te puede dar anemia. Esta diapositiva me gusta ponerlas para que tomen en cuenta que el glóbulos rojos es importante, claro que es importante, pero solo para el cálculo de los índices de matemáticos. Los glóbulos rojos solitos no sirven para nada. En este caso me refiero al número, ¿no? ¿Entendido? Sí, doc. Ya, esto no, porque esto no me van a entender. Bueno, otra circunstancia también importante es saber la morfología eritrocitaria. La morfología eritrocitaria, pues tengo que ver el tamaño, el color, la coloración, inclusiones que pueden tener los glóbulos rojos y las formas que pueden tener. Dentro del tamaño, ¿no? Ojo, el tamaño puede ser normocito, macrocito, microcito, es decir, grande o pequeño. El color, esto también es importante, y cierto que hay que sacar ciertos mitos de aquí, ciertas palabras que no están bien. El color del glóbulo rojo puede ser o solo como normocromía o como hipocromía. No existe la hipercromía. Muchas veces he visto que dicen, paciente tiene con anemia microcítica hipercrómica. No existe la hipercromía. O hay normocromía o hipocromía. ¿Por qué? Porque el glóbulo rojo genéticamente está establecido para poder ligar un número máximo de hemoglobina, ¿ya? Y eso es lo que da el color, la cantidad de hemoglobina que puede tener. Entonces, básicamente, no puede haber hipercromía, porque puede tener, el glóbulo rojo solo puede ligar una cierta cantidad máxima de hemoglobina. Más de eso, no. Y eso es la normocromía o la hipocromía. Generalmente, ¿con qué se confunde la hipercromía? Con la coloración en sí. Pero eso se llama policromatofilia. Ya voy a mostrarles unas fotitos en las cuales confunden o llaman el hipercrómico cuando realmente lo que se debe conocer es la policromatofilia. Las sensaciones de inclusiones también, por ejemplo, si es que hay núcleo, pues obviamente si hay núcleo no es glóbulo rojo total, sino es de un metroblasto. Si hay puntado basófilo, si hay cuerpo de Colles-Joly, un montón de inclusiones que pueden haber. Y las formas, ¿no? Puede haber discocitos, de quirinocitos, de estomatocitos, dianocitos, de esferocitos, ovalocitos, acantocitos, drepanocitos, esquistocitos, dacreocitos, o leptocitos. Wow, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes se alcanzan a ver, los glóbulos rojos generalmente son como el A, ¿ya? Pero tomen en cuenta en el D cómo existe un glóbulo rojo que es más grande de lo normal y es más violeta que los anteriores. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Sí, ¿Se dan cuenta o no? Sí. Sí, doctor. Ese, por ejemplo, se confunde. Dicen, esto es hipercromía, está hipercromía. No es verdad, eso no existe la hipercromía. Eso es un glóbulo rojo policromatófilo, ¿ya? Bueno, por ejemplo, en el A normal, el B es el Rulous, que son piedras de monedas, el C la autoglutaminación, el D la policromatofilia, el E el puntado basófilo, el F, que como ven ahí, que es la hipocromía propiamente dicha, ¿sí? El G, como se ven, los macrovalocitos, los grandes, los microesferocitos, por ejemplo, el H, todos estos son lo que pueden encontrarse, ¿no? Los lacriocitos, como por ejemplo la Q, el esquistocito, como por ejemplo la P, el eritroblasto, como por ejemplo la K, ¿ya?
Por ejemplo, tenemos los cuerpos de Heinz, como por ejemplo está en la Y, las Target Z o las células de Indiana que se llaman, como es la W, ¿sí? El drepanocito, como es la U, ¿ya? Bueno, un montón de cosas que hay que tomar en cuenta. ¿Listo? Bueno, básicamente, ¿qué es esto, no? Es una coloración igual importante en la cual también se debería valorar en la biometría hemática, pero que muchas veces no se lo hace, pero se debería, que es la presencia del reticulocito, ¿no? Que es el que está ahí presente. ¿Qué importancia tiene el reticulocito? El reticulocito lo que la importancia más grande que tiene es porque me va a indicar la suficiencia medular. Básicamente, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos un valor absoluto de los reticulocitos que nos deben estar entre 40.000 y 60.000, que eso representa más o menos el 1% de 5 millones, para que se den cuenta, ¿no? Y es lo que me diferencia, pues poder diferenciar si es que hay una hiperproducción o una liberación precoz. Entonces, en cuenta como básicamente cuando hay los reticulocitos, cuando hay una hiperproducción, es como el que está encerrado aquí, está en el rectángulo rojo, como los reticulocitos salen cuando tienen que salir, pero en un número mayor. Pero en cambio, la liberación precoz, ¿no? Salen más, sí es verdad, pero no porque aumenta su producción, sino porque salen antes de lo normal, ¿ya? Es decir, salen antes y por eso hay un aumento de reticulocitos, pero porque salen antes de lo que deben salir, no porque realmente aumente su producción, como les decía. Entonces, esta situación es lo que nos da a nosotros la pauta para saber que obviamente de acuerdo al grado de la anemia, es la cantidad de reticulocitos. Por ejemplo, sin anemia, 50.000 reticulocitos en promedio debe haber. Con anemia leve, más o menos 100.000 reticulocitos deben encontrarse. Y con anemia severa, más o menos 150.000 reticulocitos deberían encontrarse. Por eso la importancia de cuando uno tiene una anemia, corregir los reticulocitos, por esta situación que le acabo de explicar. ¿Alguna pregunta? No, Doc, todo claro. Doc, yo tengo una pregunta. ¿Si aumentan los reticulocitos, disminuyen los glóbulos rojos? No, porque los glóbulos rojos generalmente los reticulocitos son glóbulos rojos. Un poco inmaduros, pero al final de cuentas glóbulos rojos. No disminuyen los glóbulos rojos. ¿Algo más? ¿No? No, Doc. Ya. Bueno, entonces ahora sí, para ir terminando, acuérdense de la producción, del primera diapositiva, ¿no? De cómo estaba establecido el esquema, el volumen lugar total, el oxígeno, la nitropoyetina y obviamente la médula ósea eritroide. Acuérdense que decíamos que la médula ósea tiene que tener la capacidad de poder producir 17 ml por día y tiene que perderse más o menos 7 ml por día para poder mantener un volumen lugar total. Entonces, la anemia no es más que el desbalance en estas dos circunstancias. Pues o no producen los 17 ml o se pierden más de 17 ml. Por tal razón, baja el volumen lugar total. Esta es la razón por la cual nosotros decimos la paciente puede tener una anemia hiporregenerativa o una anemia hiperregenerativa, dependiendo de qué es lo que esté sucediendo. ¿Cuál me ayuda a diferenciar entre el uno y el otro? Pues obviamente el reticulocito. El reticulocito es el que me da a mí la posibilidad de decir es una hiporregenerativa y una hiperregenerativa. Hiporregenerativa cuando el reticulocito corregido es menor al 1% e hiperregenerativa cuando está el reticulocito mayor, el reticulocito corregido mayor al 2%. En algún momento voy a enseñarles cómo debemos corregir los reticulocitos. Esperemos que sí que hay rotaciones, porque eso generalmente enseñaba y practicábamos cuando iban a las rotaciones. Pero eso, si no, eso hay que tomar en cuenta. Pero básicamente,
Y si es que ustedes buscan cómo corregir el reticulocito, van a encontrarse con esta situación. Pero bueno, entonces, es por eso que a mí me ayuda a diferenciar el reticulocito, las dos grandes causas, como que de mi algoritmo, son las anemias hiporregenerativas y las anemias hiperregenerativas. Las hiporregenerativas, pues básicamente pueden ser por dos posibilidades. Porque existe un defecto proliferativo, porque existe un defecto de maduración. ¿Ya? Básicamente, el defecto de maduración puede ser por defecto de maduración del núcleo o defecto de maduración del citoplasma. Cuando hay un defecto de maduración del citoplasma, eso quiere decir que hay un defecto en la síntesis de hemoglobina y que generalmente producen las hipocromíacas. Producen hipocromía. ¿Cuáles son estas? Son la ferropenia, las talasemias y las anemias sideroblásticas. Pero ojo con lo siguiente, ¿cómo generalmente se presentan estas? Se presentan como microcitosis, es decir, son anemias microcíticas. Es decir, que cuando existe un defecto en la maduración del citoplasma, yo veré estas anemias como microcíticas, como microcitosis. ¿Sí? Y pensaré, obviamente, que puedan ser una ferropenia, talasemias o anemia sideroblástica. Cuando existe un defecto de la maduración del núcleo, ¿qué quiere decir? Que hay un defecto, una duplicación del ADN. Ya que básicamente se da en médula ósea, ¿no? Pero ahí, porque obviamente ahí es donde se da. Y estas obviamente son las megaloblásticas. Puede ser por deficiencia de pirimidinas, como son la vitamina B12 y ácido fólico, por deficiencia de purinas o por deficiencia de ciertos ácidos ribonucleicos, el ribonucleico es reductasa también. Pero la característica principal de estas es que generalmente estas se presentan como macrocitos, como macrocitosis. ¿Ya? Por tal razón, tendrá sentido un paciente que tenga una anemia microcítica solicitarle B12 y ácido fólico. No, nunca. ¿Ya? A la otra posibilidad de que pueden hacer estas anemias hiporregenerativas pues son los defectos proliferativos. Los defectos proliferativos pueden ser por déficit de eritropoyetina o por déficit propiamente dicho o defecto propiamente dicho ya de la médula ósea en sí. Estas anemias se presentan como normocíticos, es decir, volumen corpusculares medios normales. ¿Sí? Déficit de eritropoyetina, obviamente, las alteraciones de la insuficiencia renal o la anemia de procesos crónicos. Y defectos de la médula ósea, pues la aplasia, fibrosis y emplazo. ¿Listo? Desde el otro punto de vista, ¿no? Cuando existe un aumento de las pérdidas, pues esas se conocen como las pérdidas, las hiperdegenerativas. Y esas pueden ser por hiperhemólisis o por pérdidas agudas de sangre. Pérdidas agudas de sangre no lo vamos a tomar porque eso no tiene mucho de ciencia, ¿no? Paciente que va ensangrado, lógico que va a estar anémico. Pero la hiperhemólisis sí es algo que tengo que tomar en cuenta. La hiperhemólisis puede ser por alteraciones corpusculares o extracorpusculares. ¿A qué se refieren con corpusculares? Pues defectos del propio glóbulo rojo que hagan que se destruyan fácilmente. Por eso se conoce hiperhemólisis. Es decir, alteraciones pueden tener en la hemoglobina, en la membrana, en las enzimas. Y las extracorpusculares, pues obviamente alteraciones extraglóbulos rojos que hagan que se destruyan fácilmente. Como por ejemplo las anemias hemolíticas por válvula, la anemia hemolítica autoinmune, la anemia hemolítica, en este caso por plasmodium, por dengue, cosas de estas, ¿no? Listo. Entonces, importante lo que acabo de decir. Esto es lo que vamos a ver. Vamos a ver nosotros, en este caso, esperando que hayan entendido. Si no han entendido, por favor, pregúntenme. Vamos a ver una representante de cada una de estas. Es decir, que en la próxima clase vamos a tener que ver básicamente lo que es la ferropenia, es decir, anemia ferropénica, como representante de la anemia hiporregenerativa por defecto de maduración del citoplasma. También vamos a ver la otra, que es la anemia megaloblástica, es decir, deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico,
que es la representante del defecto de anemias hiporeactiva por defecto de modulación del núcleo, ¿sí? Y también vamos a ver la principal representante, que es del defecto proliferativo por déficit de eritropoyetina, que será la anemia de procesos crónicos. Es decir, que la próxima clase vemos anemia ferropénica, anemia por deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico y anemia de procesos crónicos. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿Está bien claro? Doctor, yo no le entendí muy bien lo de la vitamina B12 y el ácido fólico en las nucleares. ¿Cómo no te entendí? En los tipos que se hacían pruebas y no se pedía la vitamina B12, eso no, algo así, no lo entendí muy bien eso. Lo que pasa es que yo te decía, viendo el cuadro, ustedes se dan cuenta que todo un paciente que tenga un defecto de variación del citoplasma, ¿no?, te producirán microcitosis, ¿ya? Entonces, es inaudito que un paciente con microcitosis pidan dosificación de vitamina B12 y ácido fólico, porque estas lo que dan son macrocitosis. No tiene sentido que pidan eso. A eso era lo que yo me decía. Por eso, yo no soy partidario de cuando miran un paciente con anemia, quieren directamente ir a los índices matemáticos. No pueden ir directamente a los índices porque se pueden confundir. Tienen que partir a través de los reticulocitos. Sí, ¿entendido? Sí, doctor. ¿Sí? Sí. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, disculpe, tal vez me podría aclarar cuál es la diferencia entre el hematocrito, o sea, la medición del hematocrito y de los glóbulos rojos. ¿Cómo? La diferencia entre la medición del hematocrito y de los glóbulos rojos. Bueno, el hematocrito es el porcentaje de glóbulos rojos contenidos en una cantidad de sangre. En cambio, el glóbulo rojo es el contagio celular, o sea, cuántos glóbulos rojos encuentro en un microlitro. El otro, en cambio, es un porcentaje de glóbulos rojos contenidos en una unidad de sangre, en este caso en mililitros, dependiendo de lo que por eso el uno se da en, no sé, se da 5 millones por microlitro, y el otro en cambio es porcentaje. Gracias, doctor. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? No, creo que ya está todo claro. Espero que esté todo claro. Listo. Entonces, si no hay ninguna novedad, nos vemos el próximo miércoles a la misma hora y con las exposiciones que les acabo de dar. ¿Listo? Sí, doc. Ya. Ok. Entonces, suerte a todos y hasta la próxima semana. Ya, doc, muchas gracias. Ya. Ok. Gracias. Gracias. Gracias, Doc. Hasta luego. Gracias, doctor.